¿ya? Que en este caso, chiquillos, como bien recordaron ustedes, en el día lunes estuvimos hablando sobre procesadores de texto, ¿ya? Ya introduciendo a algo un poquito más técnico, que lo que es el trabajo con este software, con esta herramienta que nos permite editar, escribir ya un documento, que vino a reemplazar lo que fue la máquina de escribir y la máquina de escribir electrónica. Ahí sí. Ya el procesador, ¿para qué nos sirve? Hablamos un poquito también de algunos aspectos característicos, como la tipografía, el tipo de letra, ya los correctores ortográficos, la importancia que tienen, chiquillos, cómo esto ha facilitado lo que es el desarrollo de trabajos, ya, y de cualquier documentación. Lo que recordaba a ustedes que probablemente los que tenemos 30 o más vivimos la experiencia de llevar el diccionario al colegio, con 5 kilos más de peso, ya para el profe de lenguaje se le ocurría. Opciones organizativas, chiquillos, cómo distribuir nuestro texto, cómo alinearlo, agregarle elementos externos, ¿ya? Y opciones estéticas, el tipo de fuente, el tamaño de hoja, el tamaño de letra, si va con negrita, cursiva, subrayado, si va con tachado, si va con color, etcétera, etcétera, etcétera. Y gran parte de la clase nos dedicamos, chiquillos, a hablar un poquito de las alternativas que existen para procesadores de texto. En términos generales, los puedo dividir en dos grandes grupos. Aquellos que funcionan en forma física, es decir, almacenando el documento físicamente en una unidad de almacenamiento, en un disco duro, en una memoria SD, en una memoria flash, o aquellos que funcionan almacenando los documentos en la nube, ya, es decir, en forma digital. Y también los podríamos clasificar en algunos que son de pago y otros que son gratuitos. Partimos con el más básico, rudimentario, fundamental de todos, que es el bloc de notas, ¿ya? Que tiene bien, opciones bien limitaditas y solamente me permite guardar archivos en formato TXT, ¿ya? Luego hablamos de OpenOffice o cualquier suite ofimática de código abierto, como es OpenOffice, LibreOffice, ¿ya? WPS Office, el WPS y el LibreOffice los vimos en clases unas cuantas semanas, cuando hablamos de algunos programas fundamentales para tener en mi dispositivo. OpenOffice fue el que comenzó este proceso, ya que era una suite gratuita que hoy en día está prácticamente ya está abandonado el proyecto, que era de código abierto. En el fondo cualquier persona podía acceder al código base de este programa y modificarlo a su antojo para generar sus propias versiones de Office, ¿ya? El principal problema que tenía, yo se lo destacaba, o que tienen las versiones como LibreOffice y OpenOffice, es que la tipografía, el tipo de fuente de letra, tiende a ser diferente al que manejamos en Word. Por lo tanto, los trabajos se tendían a desconfigurar, ¿ya? Y nos quedaba un trabajo que estaba hermoso en OpenOffice y lo abría en Word y se veía todo desarmado, lo cual me generaba una tristeza tremenda y no podía mandar ese trabajo. Por lo general se ocupaba mucho en instituciones de educación superior que no podían pagar una licencia de Office, ¿ya? Por lo tanto instalaban estas gratuitas para entregarle una alternativa al estudiantado, ¿ya? Luego también hablamos de WordPad, que también WordPad viene instalado en Windows por defecto, o sea, no se paga por obtener un WordPad de forma aparte. Es un procesador de texto un poquito más robusto que el bloc de notas, tiene más opciones como poder colocar negrita cursiva subrayado, cambiarle el color de la letra, aumentar o disminuir el tamaño de esta, puedo agregar imágenes, puedo también lo que es alinear un texto, sea centrado, izquierda, derecha, justificado, pero aún así es una suite muy limitada que por lo general, tanto esta como el bloc de notas vienen por defecto en Windows, un instalador de fábrica, para tener una herramienta que me permita probar el teclado o bien otros periféricos que necesito en mi equipo. Por ejemplo, puedo imprimir para ver si la impresora funciona, el teclado numérico, si funciona el mouse o el pad, el trackpad que traen los portátiles, y puedo hacer un dibujo quizá a mano alzada, ¿ya? Entre otros. Page, que era la alternativa que originalmente tenía Apple, ya para sus iBook o todos los dispositivos Mac, ya que no eran compatibles con Office, por lo tanto no eran compatibles con Word, ya, y me entregaba esta suite que venía dentro de la suite iWork de Apple, que contaba también con una planilla de cálculo y una aplicación de presentaciones, ¿ya? De hecho, era muy bonito,
estéticamente, pero también tenía el mismo problema que tenía LibreOffice, que la letra se tenía que desconfigurar. Porque Apple también traía sus formatos privativos de tipo de fuente, de tipografía de letra, lo cual hacía que también fuera bastante engorroso trabajar con un compañero en la universidad o en el trabajo que tuviera un Apple si yo tenía Windows. Hoy en día eso no ocurre, de hecho la suite de Microsoft Office está disponible para Mac, ¿ya? Y es totalmente compatible con la Microsoft Office que yo puedo acceder en Windows. ¿Ya? Y una característica que traía y que después tomó Office era que traía algunos formatos prediseñados, es decir, planillas para, por ejemplo, hacer una carta, un currículum, un cartel, por ejemplo, los traía por defecto ya incorporado estas planillas. Hoy en día Word también trae estas planillas y documentos de Google también trae estas planillas. ¿Ya? Luego llegamos a la reina madre de los procesadores de texto, que es Word. Word, chiquillos, debe ser utilizado fácilmente sobre el 90% de las computadoras de este planeta, ya que son muchísimos miles de millones de computadoras. Es un pack completísimo, chiquillos, que me entrega todo lo necesario para hacer cualquier trabajo de procesamiento de texto. ¿Ya? Tiene muchas herramientas, muchos menús, muchas opciones. Además, sufre constantes actualizaciones que ayudan a que este programa no quede obsoleto. ¿Ya? Un ejemplo de esos, chiquillos, muy claro es que de Word 2003 hacia atrás, yo no podía generar un formato PDF a través de Word. Word no traía esa herramienta. Esa herramienta se actualizó en Word 2007 y fue una actualización que sacaron. Y hasta el día de hoy se mantiene y así ha ido actualizando muchos elementos. La interfaz gráfica con un sistema de pestañas, como las que tienen acá, y no con el menú desplegable que tenía Office 2003. Opciones como la revisión, la vista, que fueron apareciendo y tomando fuerza. ¿Ya? Este elemento que está acá, aquí está el punto del láser, este elemento que está acá, que es la barra de estilos, no existía hace unos cuantos Office, también surgió con el 2007 en adelante, y es fundamental, chiquillos, sobre todo a nivel ya de educación superior, por ejemplo, cuando tienes que hacer un trabajo de título, una tesis, ¿ya? Y tienes que hacer el índice, esta herramienta es fundamental para construir un índice, por ejemplo, porque te lo construye automáticamente. Y no tienes que estar manualmente haciendo como una línea, y colocar la página al final, y colocar introducción, te lo hace automático. O sea, herramientas muchas, chiquillas, que lo hacen la reina madre de los programas de ofimática. Pero ha aparecido un nuevo retador, Google Docs. Google Docs, chiquillos, que viene de la mano del gigante tecnológico Google, ya, cuya principal diferencia es que todo está en forma virtual, está en la nube, por lo tanto, puedo acceder a él desde cualquier lugar del mundo donde tenga una conexión a internet, porque Google Docs tiende a guardar en Google Drive. Y Google Drive es la nube que me entrega Google si yo tengo una cuenta de correo electrónico ahí. Entonces, ustedes como estudiantes del CIPT de primer nivel medianoche, que tienen un correo institucional activado, también tienen un servicio de Google Drive. Por lo tanto, pueden trabajar con documentos de Google sin ningún problema. Eso sí, recuerden que desde el computador de escritorio puedo ingresar desde mi navegador de Internet. Pero si estoy desde un dispositivo móvil, debo tener descargada la aplicación Documentos de Google o Google Docs. Si no, no me va a funcionar. ¿Ya? Como lo vimos probablemente hace unas cuantas semanas atrás con alguna pregunta que hizo un compañero. ¿Ya? Aquí estéticamente podemos ver alguna diferencia. En el caso de los documentos de Google, no funciona con un sistema de pestañas, sino que funciona con un menú desplegable. ¿Ya? Se dan cuenta que se está marcando la opción archivo y se me despliega un menú con una serie de opciones, muy al estilo de Microsoft Word 2003. ¿Ya? Tiene menos funcionalidad y tiene menos herramientas que Word, sí. Es más reducido en herramientas, pero a nivel usuario básico, ¿ya?
a nivel usuario estudiante debiese bastar y sobrar. No, probablemente no se te va a pedir algo demasiado específico que no venga acá. ¿Ya? Esto es en cuanto al repaso de lo que vimos en la clase anterior. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan sobre esto o que hayan recordado alguna consulta de la clase anterior? Sino ya para avanzar con algo más nuevo. No, profe. No, macanudo diría lo leí. Vamos con la siguiente. Aquí hay herramientas, chiquillos, que son bastante útiles, ya que vienen por defecto en los procesadores de texto. No sé si ustedes se darán cuenta que acá, en la imagen que está acá, hay una palabra que está resaltada en azul y una palabra que está resaltada en rojo. ¿Ya? Eso es una de las grandes ventajas que tienen estos programas de procesamiento de texto, es que me marcan errores ortográficos y errores gramaticales, que vengan, más o menos, sean bastante obvios. ¿Ya? Aquí, la falla o el error en este caso que es gramatical, es que autobús en español es el autobús. Por lo tanto es masculino, no puede ser esta, debe ser este. Gramática. Y también tenemos en rojo el corrector ortográfico. Dice juguete en vez de juguete. Por lo tanto, me marca y me da las opciones para poder seleccionar la palabra correcta. Ahora, ¿esto es 100% infalible? No. Por ejemplo, si un profesor está hablando, siempre doy ejemplos de historias chiquillos porque es mi formación de base, pero el profe de sociales están habiendo formación ciudadana y dice la palabra balotage, que es la expresión francesa para decir segunda vuelta electoral, está bien dicho, pero probablemente el corrector ortográfico me lo va a corregir, porque en español no existe la palabra balotage. O decir blitzkrieg, tampoco existe en el español, existe en el alemán, que es guerra relámpago, ¿ya? O sea, hay que tener ojo, sobre todo cuando uno vaya a redactar respuestas que tengan palabras de otro idioma, o sea, sobre todo te puede pasar en inglés, ¿ya? Que te lo corrija, que te corrija ortográficamente las palabras y quizás están bien escritas. Y eso va a ocurrir porque por defecto, en el caso de nosotros, como nuestras cuentas tienen que estar configuradas en idioma español, va a utilizar un diccionario de español para corregir esto. ¿Ya? Así que no es 100% infalible. Tiene su margen de error. ¿Ya? Así que, ojo, bueno, también puede pasar con nombres propios. Si quizá mi primer nombre o mi primer apellido es un poco extraño, puede ser que también me lo corrija. ¿Ya? Pero por norma general te va a salvar bastante. De hecho, muchos habríamos dado lo que fuera por tener estas funcionalidades cuando teníamos que hacer trabajo en máquina de escribir. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué otras funcionalidades extra traen los procesadores de texto? ¿O qué plus tiene que lo hace tan atractivo? La facilidad para escribir un texto. ¿Ya? Por lo general, eh, cuando uno ya se acostumbra y tiene cierta práctica, le resulta simple escribir grandes extensiones de texto a través de un teclado de computadora o a través de un teclado táctil, no así quizá a mano alzada. Imagínense, recuerden sobre todo aquellos que somos mayores, cuando el profe te decía, perdón, cuando el profe te decía, tiene que hacerme un trabajo de 10 planas a mano alzada. Y era como, oh, qué lata más grande. El profe quiere que escriba a mano, Dios. Y tenías que estar escribiendo ahí, preocupado que tu letra fuera bonita, una bonita caligrafía, no pegarte errores ortográficos para no usar corrector y te baje la nota por corrector. Hoy en día con la computadora eso se quedó en el pasado.
Porque la computadora me permite agregar, borrar, mover palabras, oraciones o párrafos completos de un texto, ¿ya? Y además sumado a la herramienta del corrector ortográfico, más simple es, porque yo puedo pedirle al documento que se revise y me va a mostrar los errores ortográficos y me va a dar opciones de corregirlo automáticamente, ¿ya? Otra gran ventaja, ¿ya? También el cambio de aspecto, además de que el aspecto tiende a ser más uniforme, porque cuando yo escribo a mano alzada, ¿ya? Como cuando ustedes escriben en el cuaderno, mi letra cambia de un momento a otro, quizá porque se me cansó la mano, porque llegué al borde, porque estoy chocando con el espiral, porque si escribo de otra forma me mancho la mano, que le pasaba mucho a los zurdos, ¿ya? Como yo. O sea, esas situaciones, chiquillos, se evitan con esto, ¿ya? Y si yo quiero cambiar el aspecto al texto, se lo cambio a todo de un viaje. Por ejemplo, cambiarle el tipo de fuente, el tipo de letra, aumentar o disminuir el tamaño, aumentar o disminuir el interlineado, el espaciado, ¿ya? La sangría, todo eso se lo puedo agregar a todo el documento del mismo tiempo. Y eso ya es una gran ventaja. Puedo imprimir el contenido, chiquillos, e imprimir más de una copia. Recuerden nuevamente el ejemplo de la máquina de escribir. Cuando terminaba, después de largas jornadas de trabajo, mi trabajo a máquina de escribir, terminaba una copia, pero no podía sacar dos, tres copias al mismo tiempo. Para hacer eso, tenía que ir quizá al kiosco de la esquina a decirle a la tía que me fotocopiara el trabajo. Y la fotocopia nunca iba a quedar igual que el trabajo recién hecho o impreso. Iban a verse zonas más negras, quizá algunas zonas más borrosas, ¿ya? Y eso, chiquillos, también es una gran ventaja. Yo ahora voy a mi procesador de texto y le coloco imprimir y le coloco cuántas copias quiero que me imprima. 1, 2, 3, 5, 10, 20, ¿ya? Y lo último también que tiene como gran ventaja es que puedo guardar la información. Puedo almacenar el documento y tenerlo guardado cuanto tiempo yo estime conveniente. Ya sea en formato de un disco duro, en un pendrive, en una memoria CD, en la nube o en mi correo electrónico. Pero puedo guardarlo, ¿ya? Otra ventaja más que tiene. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna inquietud, alguna duda, algún aporte, alguna pregunta que les haya surgido sobre esto? Recuerden que puede levantar la manito, puede escribir en el chat. Profesor, Dime. una consulta. Por ejemplo, en los teléfonos es casi lo mismo, ¿cierto? Muy similar. Por ejemplo, este celular, cuando yo quiero escribir cómo está, en dónde está, me pone cualquier cosa a menos lo que yo quiero escribir. Entonces, Sí, sí. es que sale una infinidad de garabatos que de repente yo no me doy cuenta y me preguntan, ¿qué dijiste? Ya. Entonces, yo Ujú. pienso que debe tener algo para cambiar eso, porque igual es como se llama, para mí es complicado porque de repente rápido uno quiere escribir y no puede, así que estoy acostumbrándome a mandar audios nada más, porque Ya. es lo más factible para mí. Ya, sí. Mira, eso que tú planteas ocurre mucho con las pantallas táctiles, porque en el fondo uno cree que está apretando la S y está apretando la A, ¿ya? Y además que los teléfonos inteligentes por lo general te dan una opción de diccionario o de palabras predefinidas que tú escribes algo cercanamente parecido, no sé, al estar y te lo va a corregir automáticamente a estar, ¿ya? Ese elemento que traen los teléfonos móviles, por lo general es para ayudar, abro comillas, cierro comillas, eh, a que la gente pueda escribir más rápido y quizá corregir algunas palabras que vienen predefinidas, ¿ya? Es por eso. Ahora, ¿cómo se desactiva? ¿Cómo se activa? Eso depende de cada teléfono. Y ahí no te puedo dar una receta y decirte, no, anda a tal lugar y activa esta opción o desactiva esta opción, porque eso depende mucho de cada dispositivo que uno tenga. Y ahí lo que hay que hacer en el fondo es revisar el modelo del teléfono, buscar los menús y ver las opciones. Lamentablemente es la única forma de poder solucionar eso. Y una buena opción en la que tú optaste en el fondo es mandar audio. Porque a mí también me pasa, de hecho,
a nosotros, a los más jóvenes, entre comillas jóvenes, chiquillos, también nos pasa bastante esa situación de que quisimos escribir hola, ¿cómo estás? Y salió hola, ¿dónde estás? Estoy inventando. ¿Ya? Pasa. Así que no os preocupéis, que es común que pase. ¿Ya? Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? Considerando todas las variables de qué plataforma vamos a utilizar, que es Classroom, bajo qué empresa está esta plataforma, que es Google, vamos a optar por utilizar el servicio de procesamiento de texto que nos entrega Google, que es Google Docs o documentos de Google. ¿Y por qué? Simple. Es una suite que está en la nube, por lo general ustedes van a poder acceder a ella en forma virtual, ¿ya? Muchos de ustedes manejan el teléfono celular, por lo tanto pueden descargar la aplicación en su teléfono móvil y utilizarla. Y además, chiquillos, y la principal es que yo a ustedes no les puedo decir, chiquillos, inviertan 10, 15, 20, 30, 40 lucas en un procesador de texto. No puedo llegar y decirles, chiquillos, necesito que todos de aquí a la próxima semana se hayan comprado una licencia de Office para teléfono o para computadora y tengan Office instalado. No puedo. Por lo tanto, optamos a usar esta suite y además que esta interactúa muy bien con Google Classroom, ¿ya? Que de hecho lo van a poder ver en la pregunta esencial de la semana 8, que es que ustedes puedan en el fondo responder la pregunta y les va a dar la opción de poder crear un documento de texto ahí mismo, lo cual en un teléfono móvil te va a redirigir a documentos de Google para que tú puedas escribir tu respuesta, ¿ya? O sea, las ventajas son gigantescas. Así que vamos a utilizar documentos de Google, por lo tanto, los ejemplos de aquí en adelante van a ser en relación a documentos de Google, ¿ya? Lo primero es crear un documento, eso lo haremos probablemente en la parte final de la clase. En la computadora, ustedes lo que tienen que hacer es escribir docs.google.com o, en su defecto, docs.google.com / o diagonal create, y les va a crear un documento en blanco, ¿ya? De esa forma va a aparecer un documento en blanco que va a tener una barra que la vamos a ver posteriormente, que es muy similar a la que aparecía en unas cuantas diapositivas atrás, donde hablábamos de documentos. En el celular, chiquillos, recuerden que deben tener descargado la aplicación de documentos de Google, ¿ya? La deben descargar para poder utilizarla, ¿ya? Lo mismo con hoja de cálculo o presentaciones. Y en la parte inferior, en este caso inferior derecha, se les va a abrir la opción de, como aparece acá, va a ser un más o un lapicito y le va a dar la opción de nuevo documento. Presiono nuevo documento y me va a abrir un documento en blanco, en el cual yo voy a poder redactar, ¿ya? Aquí, chiquillos, aquí viene una gran ventaja que tiene, que yo se las mostré en algunas clases como ejemplo, y hicimos un par de juegos con esto, donde yo me puse a hablar como 5 minutos y el computador escribía, y yo no movía las manos, que es la escritura por voz, ¿ya? Que la entrega documentos de Google, donde yo le puedo, en el fondo, activar el micrófono como mandar un audio de WhatsApp, pero acá el audio lo va a escribir, ¿ya? Inclusive, ¿ustedes pueden hacer sus preguntas esenciales de esta forma? Sí, se puede, pero tiene un gran inconveniente, un pequeño gran inconveniente, chiquillos. No reconoce signos de puntuación, por lo tanto, no va a saber dónde yo quiero poner una coma, dónde quiero poner un 2 puntos, dónde quiero colocar un punto seguido o un punto aparte. Lo va a escribir todo de corrido, ¿ya? Por lo tanto, no me va a servir en algunos aspectos si quiero hacer una respuesta muy completa, ¿ya? Y también no me va a reconocer cuando vaya con mayúscula o con minúscula. Entonces, ¿tiene su utilidad? Sí, pero requiere después, posteriormente, un trabajo de edición por parte de ustedes, ¿ya? Y otro aspecto relevante es que a nivel de computadoras, chiquillos, solamente esta función está disponible a través del navegador Google Chrome, ¿ya? O sea, si yo no tengo Chrome o un navegador de Internet que funcione con el motor de Google, no va a funcionar. Por ejemplo, en Mozilla Firefox, si alguien ocupa Mozilla, no va a funcionar. Si alguien ocupa Microsoft Edge, tampoco va a funcionar de buena manera. Pero sí va a funcionar de excelente manera en Chrome.
¿ya? Así que eso es importante, de que ustedes lo sepan. Por ejemplo, acá te mostramos, chiquillos, cómo yo puedo acceder al dictado de voz de Google a través de la computadora. Me voy a herramientas, se despliega un menú y busco la opción de dictado por voz, y cuando seleccione esa opción, si no la he usado antes, me va a aparecer este mensaje que me va a decir docs.google.com quiere utilizar el micrófono. Y tú le dirás permitir, y te va a aparecer un micrófono al costado, y tú vas a poder presionar ahí y vas a poder comenzar a hablar y te va a comenzar a escribir, ¿ya? Le vuelvo a insistir, tiene sus problemas. Partiendo por el tema de que no reconoce puntuación ni reconoce muchas cosas como nombres propios, ¿ya? Además que, además que si yo estoy quizá en otro ambiente, no estoy quizá en un ambiente cerrado y estoy con más gente en el fondo y atrás comienzan a gritar, los gritos se van a pasar acá y van a parecer que sarta de tonteras entre medio. O sea, hay que tener ojo. ¿Es una buena herramienta? Sí, pero tiene sus peros. Tiene, como diría alguien, sus bemoles. ¿Dudas, consultas hasta ahí, chiquillos, antes de avanzar? ¿Inquietudes que tengan, querubines? ¿No? ¿Nada? ¿Nothing? Marvelous. Está claro hasta el momento. Ya, marvelous, maravilloso, wonderful. Ya, ahora, ¿cómo editar y añadir estilo a tu texto? ¿Sí? Ponerle más bonito, darle más caché. ¿Ya? De hecho, puedo copiar y pegar formato de un texto si quiero, o sea, que tenga el mismo formato, el tipo de letra, el mismo tamaño de letra, la misma distribución, se puede hacer. Por lo general, esta opción no la vamos a usar mucho. El formato de texto me va a indicar si quiero que sea un título, un subtítulo, un encabezado, ¿ya? Tampoco a nivel de respuesta de pregunta esencial, por ejemplo, no va a ser muy útil, pero sí puede ser muy útil si hacemos un trabajo de investigación, por ejemplo. O hacemos un experimento y tenemos que elaborar un informe del experimento. Ahí sí resulta útil, ¿ya? Pero estas opciones que están acá en el centro, chiquillos, son fundamentales, son básicas y son las opciones a las que más les vamos a sacar jugo probablemente, ya que es el tipo de fuente o el tipo de letra, ya que en el caso de documentos de Google es más recortada la cantidad de letras a elegir en comparación de Microsoft Word, ya, pero tiene letras que me vas teniendo sobran, que son las más comunes que se utilizan, como el Arial, la Times New Roman, ya, que son las letras más utilizadas, por ejemplo, en trabajos, en, en contratos de trabajo, en finiquito, en documentación formal o informal, ¿ya? Luego tenemos el tamaño de la letra. Puede ser 11, 12, 13. En el caso de documentos de Google no te permite, perdón, colocar valores decimales, que era una pillería que ocupaban mucho los estudiantes en la universidad cuando teníamos que rellenar trabajo. Quizá en tamaño 12 le colocábamos 12,2 o 12,5. No se notaba al ojo humano, pero ocupaba mucho más espacio. ¿Ya? Aquí no se puede. De hecho, te permite solamente valores enteros. Y estas cuatro opciones, estas tres opciones que están acá, perdón, la B de black, que sale como más gordita, más marcada, es la negrita en Word. La I de italic es la C de cursiva, que por lo general la cursiva se utiliza cuando uno habla de palabras en otro idioma, o las coloca entre comillas, o las puedes colocar en cursiva, ¿ya? Para demostrar que es un concepto de otro lenguaje o es diferente, ¿ya? Y la U de under, de debajo, es el subrayado, ¿ya? Que son las opciones más comunes que uno utiliza en un texto. La A que aparece acá al costado me cambia el color de la letra, que puede ser rojo, blanco, bueno, blanco es bastante, es poco útil en una hoja blanca, pero puede ser en rojo, azul, amarillo, fucsia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas son las opciones más comunes. Luego tenemos acá la alineación de texto, si quiero que sea centrado, justificado, o a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? El interlineado es el espacio entre líneas, que por lo general viene predefinido en 1 o en 1.15. Yo lo puedo cambiar a 1.5, 2, que son las opciones más comunes que se utilizan. El interlineado sobre todo se utiliza
en trabajos extensos o se piden los textos con interlineados para que en el fondo, cuando uno lea, no se junten tanto las líneas y sea más fácil de leer. Ocupa más papel, pero tiene esa funcionalidad. ¿Ya? Puedo también agregar números o viñetas al costado. Por ejemplo, cuando uno hace un punteo de ideas, coloca a veces un guión al costado, o si quiero enumerar algo, lo puedo hacer con esto, ¿ya? Y también puedo cambiar la sangría del texto, o sea, la sangría que por lo general se perdió muchas veces en el lenguaje o en la escritura, que es saltarme ese espacio en la primera línea, ¿ya? Puedo hacer una copia del documento, es decir, puedo guardar un respaldo, puedo descargar un documento, lo puedo descargar en formato de Word, en formato RTF, en formato de OpenOffice, o lo puedo ya descargar como un formato PDF. También puedo desde aquí mandar una copia de correo electrónico, o mandar la tarea al tiro como correo electrónico al profesor, ¿ya? De hecho, aquí aparece la opción de correo electrónico, ¿ya? Le puedo agregar imágenes, puedo agregar tablas, puedo crear un dibujo, puedo añadir un link de internet, puedo añadir una gráfica, o sea, estas funcionalidades, chiquillas, también están en lo que es Word, ¿ya? En ese sentido, se mantienen bastante similar en la funcionalidad, en el fondo. A nivel estético varían, pero la funcionalidad es bastante similar y la vamos a ver probablemente en la parte final de la clase, ¿ya? Al momento que yo quiera compartir un archivo, debo fijarme muy bien en qué rol lo voy a compartir. Si yo les comparto un archivo como editor, ustedes pueden modificar el documento, lo pueden reenviar, pueden en el fondo dejar de compartir, cambios, ya puedo, ya pueden compartir y editar cambios, como comentador solamente pueden sugerir cambios y añadir comentarios, y en el caso del lector solamente puede leer el documento. Nada más. ¿Ya? Esta parte la vamos a saltar, chiquillos, probablemente, porque es más bien como colaborar en tiempo real. Ustedes pueden, lo vimos alguna vez en una clase con Jennifer, que yo le mandé una invitación para que editara el documento, ella lo editó al mismo tiempo que yo. Pueden agregar comentarios, pueden colocar sugerencias. De hecho, esta parte al menos ya la vimos alguna vez en clase en vivo y en directo. Es muy útil para hacer trabajos en grupo, por ejemplo, trabajos de investigación, donde proponer ideas, donde editar la parte de un compañero, para mejorarla, sugerir cambios de ortografía, quizá que esto está mal redactado, todo eso se puede hacer. ¿Ya? Y aquí va la pregunta esencial. Se la voy a presentar ahora, chiquillos, porque después quiero dedicarme meramente a ustedes presentarles todo lo que hablamos o todo lo que expuse, mostrárselo a los chiquillos en la práctica, ¿ya? Así que la pregunta esencial dice, ¿cuáles son las 3 funciones más útiles de un procesador de texto? Para eso, chiquillos, es una respuesta de carácter personal, cuál para ustedes son las 3 funcionalidades más relevantes que tiene o más útiles que tiene un procesador de texto, pero recuerden que deben y tienen que argumentar su respuesta, decir por qué esa funcionalidad es importante. No basta con decirme, es importante el cambiar el tipo de fuente. Bueno, ¿por qué? Y ahí viene la segunda patita, ¿ya? Esta pregunta, chiquillos, está habilitada para que ustedes puedan enviar su respuesta a través de Classroom, ¿ya? Y ustedes tienen la opción de poder cargar una foto con su respuesta escrita a mano, o bien abrir un documento de texto que les va a abrir automáticamente a documentos de Google, y ustedes escribir y redactar su respuesta ahí y compartírmela a mí o enviármela de esa manera a mí como profesor, ¿ya? Y de esa manera a mí me va a llegar, me llega un mensaje, una notificación que me dice, fulano de tal envió la respuesta. Yo entro, la reviso, hago un comentario, si está bien, te digo que está excelente y te coloco la nota. Y a ti te va a llegar la nota que yo te coloqué, que puede ser un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1. Esperemos que sean puros 7. Si hay algo que corregir, yo probablemente no te voy a colocar la nota, sino te la voy a enviar sin nota para que la puedas volver a corregir. Y te voy a enviar un comentario con las correcciones. Y después tú me volverás a reenviar ya todo corregido.
Así funciona este sistema. ¿Ya? Así que ahora, chiquillos, voy a dejar de compartir esto y voy a abrir mi navegador de internet. ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde está ahí? Google Chrome. Ahí está el Google Chrome. Maravilloso. Ahí está. Ya. Ahora supongo, chiquillos, que ustedes están viendo mi navegador de internet. No es el que ocupo para mi vida personal, pero es el que ocupo para temas de trabajo. Porque por lo general, opinión personal mía, totalmente irrelevante, a mí no me gusta Google Chrome, pero tengo que usarlo. ¿Ya? De hecho, fíjense que yo voy a escribir docs.google.com y me va a abrir esta imagen nuevamente. Y aquí tengo una serie de, o sea, tengo acá algunos modelos ya para poder ocupar como planillas de trabajo. Por lo general uno no las utiliza, sino que uno por lo general se va al documento en blanco que está acá. Voy a ingresar al documento en blanco. ¿Ya? Lo primero que generalmente me va a pedir es que yo le ponga un título. En este caso le vamos a colocar ensayo y error. Vamos a ver si escribió. No, no escribió nada. Ensayo y error. ¿Ya? Y aquí van a ver, chiquillos, todas las funcionalidades que tiene. Vamos a ir con la primera. Herramientas, dictado por voz. Yo como ya lo he hecho antes, lo tengo activado. Así que ahora el dictado por voz va a escribir todo lo que yo esté hablando de una manera bastante rápida y ordenada. Pero no va a ser capaz de diferenciar dónde quiero colocar énfasis y colocar signos de puntuación, signos de exclamación, signos de interrogación. Ojo, ahí colocó signos de interrogación. Fue capaz de reconocer eso. Pero yo nunca dije haciéndolo. Así que hay cosas que no va a ser capaz de hacer por su cuenta. Por ejemplo, si digo Sebastián, ¿lo colocará con mayúscula? Lo hizo. O sea, sí reconoce nombres propios. Pero si digo Sella Educación para Todos, no fue capaz de reconocer bien cuando dije Sella Educación para Todos. Hay cosas que logró hacer y hay cosas que no logró hacer. Por lo tanto, no es infalible. De hecho, también si se dan cuenta, voy a ocupar este texto como ejemplo para mostrar una serie de cosas. ¿Ya? Quiero corregir ortografía, supongamos. Acá, al lado de la impresora, aparece una A y un ticket. Ahí me corrigió educación, educación. Y me dice que ortografía y gramática se ven bien. Pero hay unas partes que están marcaditas como con plomito. Y aquí me da opciones de palabras que quizá cree que yo quise decir como llora, que coloque el signo de exclamación y el signo de pregunta, reconocer a eso. O sea, hay algunas correcciones que te ofrece. No es obligatorio que tú las tengas o que tú las aceptes. ¿Ya? Voy a cerrar esto. Estos chiquillos también funcionan en el teléfono móvil. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que intrusiar un poquito también, porque creo que también lo mostré alguna vez cómo funcionaba desde el teléfono móvil. ¿Ya? Ahora, me voy a ir a las barras de acá, voy a seleccionar todo el texto, me preguntarán, profe, ¿cómo selecciono todo el texto? Me voy al comienzo, al final o la parte que quiero seleccionar, y en el caso del computador, esto lo voy a explicar solamente desde la computadora, porque te soy honesto, en el teléfono celular no soy capaz de seleccionar un texto. No lo sé hacer. ¿Ya? Así tal cual. Pero aquí aprieto el clic izquierdo y arrastro el mouse y seleccioné todo, y todo está marcado con ese azul. ¿Ya? Y yo puedo aquí, Profe, dime, en el teléfono, si tú presionas el texto ¿Mm? largo rato, por un par de segundos, se abre una barrita que dice seleccionar todo. Muchas gracias, María Fernanda. Yo no tenía ni idea de eso. Porque yo no ocupo el teléfono mucho para estas cosas. Soy súper honesto. Soy más de computadora. El teléfono celular es como para WhatsApp, Instagram
y escuchar música y para contar. Por ella saben, María Fernández les dijo que tenían que mantenerse presionando el texto unos cuantos segundos y se dice dar la opción de seleccionar todo. Aprendí algo nuevo hoy día. ¿Ya? Acá, chiquillos, yo puedo ver que tienen opciones como título. Miren qué pasa cuando lo coloco como título. Se agranda la letra y aparece título, subtítulo, encabezado. Estas opciones, chiquillos, que aparecen acá en el menú de estilos, se utilizan mucho para trabajos de investigación. ¿Ya? Cuando tengo que hacer un trabajo bien hechito, bien ordenadito, esta opción me salva mucho, porque si yo le quiero colocar un título, por ejemplo acá, vamos a colocar pregunta esencial. Voy a seleccionar esto y lo voy a marcar como título. Respuesta. Subtítulo. Y tiene otro orden. Y de hecho, este título y este subtítulo me van a servir después para hacer un índice. De hecho, creo que por aquí está la opción índice. Ah, no es así. No importa, no me hagan caso. Hay cosas, por ejemplo, que yo de documentos que no las manejo al detalle, porque también, otro tema, soy más de Word, porque he tenido por mucho tiempo Word, ¿ya? Así que también estoy aprendiendo con usted algunas cosas de documentos. Bien, aquí ahora, vimos el tema de los estilos, el tipo de letra. Son muchos menos tipos de letra en comparación a lo que tiene Word, por ejemplo. Me voy a ir a Courier, tengo Calibri, y se dan cuenta cómo cambia la estética de la letra. Verdana. Hay algunas que ocupan más espacio, otras menos espacio. Por favor, chiquillos, se los pido de verdad, de corazón y de cariño. No ocupen esta letra para hacer trabajo, que se ve mal. ¿Ya? Se ve feíto los trabajos así. Traten de ocupar siempre, chiquillos, como consejo, letras que utilizar para trabajos, Arial o Times New Roman, que son las que generalmente se ocupan más en trabajo. Les recomiendo Arial porque sería que hubiese escrito más. ¿Ya? Un referimiento muy de fondo. Además tenemos, chiquillos, tipo tamaño de letra. Si yo aprieto el menos, va a ir achicando la letra. Aprieto el más, va a ir aumentando la letra. ¿Ya? Y por lo general acá avanzan enteros, o sea, avanza de 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14. Vuelvo a decir, acá no se puede colocar quizá 7,5, 8,5, que eran estos formatos con decimales que uno ocupaba para intentar ocupar más o menos de espacio. Y que no se notara tanto. ¿Ya? Ahora, la black es negrita. La letra se ve más ancha, destaca más. Por lo general, ustedes se darán cuenta que en algunos casos los apuntes, las guías, las preguntas esenciales van con alguna palabra destacada más oscura. Ahí se ocupa la negrita. La itálica lo inclina un poquito, no se nota mucho acá, pero te inclina la letra. Queda como escrita de costadito. A eso se le llama escritura cursiva. ¿Ya? No sé por qué le darán el nombre itálica o italic, no lo sé, pero tradicionalmente en Word se llamaba cursiva. Yo creo que también se llama cursiva. Cursiva. Y luego está el subrayado. Y el subrayado lo que hace es subrayar la letra. Tan simple como esto. Puedo elegir quizá una palabra y darle negrita. Una frase, darle itálico. ¿Ya? Y así funciona esta herramienta. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan? Esto también funciona en el celular, también te da las opciones, ¿ya? Tengo una pregunta. Pregúntame. El interlineado y la justificación, para que el trabajo igual se vea parejo. Bien, eso, bien, vamos avanzando en la barrita así de costado. Ahora vamos a llegar un poquito más interlineado, María Fernanda. Así que gracias por la inquietud, ¿ya? Ahora vamos a ir al chiquillo a la opción de color estético solamente. Uy.
Por favor, no hagan un trabajo así. No sean mala clase con el profe y le hagan un trabajo así. Profe, si le mandé el trabajo, ¿a dónde? Mira, profe, aquí está. No va a faltar el que lo haga. Por favor, no lo haga. ¿Ya? O si lo vas a hacer, por último, ponle un fondo. Y por último se lee. ¿Ya? Por lo general, chiquillos, el tema de los colores, ¿ya? Voy a volver esto como estaba de origen. El color de la letra se utiliza, por ejemplo, quizá para destacar algo. El subrayado o el relleno, el resaltado, que vendría a reemplazar el destacador, es cuando quiero quizá destacar alguna palabra o algún concepto, ¿ya? Y le doy una tonalidad diferente. Y si eres visual, probablemente te va a resaltar y va a irte a decir, ah, ahí está el concepto, ¿ya? Ahora, lo que preguntó la Feña. Acá tengo la opción de el alineado. El alineado, por lo general, por defecto, viene ubicado con la opción alineado a la izquierda, que es como tendemos a escribir en español, en Occidente. Usted me dirá, profe, ¿y por qué alineado a la derecha? Hay países, como por ejemplo los hebreos o los árabes, que escriben en formato inverso a nosotros. Parten de derecha a izquierda. ¿Ya? Sí, hay gente que escribe así, por si acaso. Y por eso viene esa opción. El centrado, por lo general, se puede ocupar en poesía, con el profe de lenguaje dice, vamos a escribir un poema, vamos a escribir un soneto, a lo Petrarca, te conviene colocarlo que sean interlineados, se ve más bonito. ¿Ya? Y la opción que generalmente se utiliza en trabajos, en informes, es el justificado, que se ve más ordenado. ¿Ya? Se ve, voy a ocupar una expresión que quizás no te dice salir de un profe, pero se ve más presentable. ¿Ya? En el fondo, el justificado lo que hace es expandir y ocupar de extremo a extremo la superficie o el espacio en el cual puedo escribir, ¿ya? Y eso hace que quizá en algunos lugares se vean mayores espacios que en otros, ¿ya? Pero es el tipo de alineado que se utiliza, por ejemplo, para entregar un trabajo, un informe, un trabajo de investigación, una tesis de final de un estudiante universitario, los proyectos que llegan, por ejemplo, o informativos que llegan desde las autoridades, tienden a venir justificados porque demuestran formalidad, ¿ya? Y lo otro que preguntaba María Fernanda es el interlineado. Voy a seleccionar todo el texto y voy a irme al lado de alinear, está la opción de interlineado. Por defecto, Chrome viene con el interlineado de 1.15. Está el sencillo, que es más juntito. De hecho, ¿qué defecto tiene este interlineado de 1, que está bien juntito? Que en el fondo, si yo me alejo un poco, cuesta más de leer, porque las líneas están muy juntas. En cambio, si yo le doy un poquito más de interlineado, hay más espacio, por lo tanto no se me juntan tanto las líneas y es más fácil de leer. De hecho, también por eso, como dato, generalmente los trabajos, cuando uno les pide trabajo a los chiquillos, se los pide con un interlineado de 1.5, para que me dé ese espacio para yo poder leer de buena manera. Además, me deja espacio quizá para que hacer alguna corrección. Ya algún error ortográfico, algún error tipográfico, alguna idea, quizá proponer reemplazar algún concepto. Ya, y por ejemplo, en la universidad el doble se utiliza en tesis, en trabajos finales de grado. O al menos sí, así era en mi alma mater. ¿Qué otra opción tenemos más? Por ejemplo, vamos a hacer acá vamos a hacer una pequeña enumeración. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. Yo lo puedo marcar una enumeración. De hecho, la puedo cambiar a que tenga ese estilo, o bien, interlineado, que tenga ese estilo, que sea con letras, con números romanos, o bien de esa forma. Y esto en el fondo es la numeración. Por lo general, se estila a ocupar esta numeración con números 1.2, 1.2.3. O numeración romana.
¿ya? O en algunos casos también aparecen las letras. Todas son válidas, pero sirven para enumerar o ordenar. También puedo cambiar eso y quizá ocupar puntos, un puntito, ¿ya? Por ejemplo, cuando quiero hacer un punteo de ideas, ocupo estos elementos, estos organizadores, que son listas con viñetas, ¿ya? Que también es una herramienta bastante útil que ustedes pueden trabajar, ¿ya? Y por último, aquí tenemos la sangría, o bien lo que es aumentar o disminuir la sangría, que es el espacio que dejo. Ahora, si ustedes quieren dejar solamente una sangría en la primera línea, en el caso de la computadora, se ocupa el tabulador. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos? Si no, para pasar ya a los últimos aspectos que quiero que veamos hoy día, porque piensen que vamos a tener hartas clases de procesador de texto. Aquí recién estamos dándole la primera pincelada. ¿Ya? Porque probablemente nos va a faltar ver el insertar, ¿ya? Donde yo puedo agregar una imagen, puedo agregar una tabla. Esto probablemente lo vamos a tener que trabajar la próxima sesión, o quizá ir trabajándolo sobre la marcha, porque el tiempo se nos hizo corto. ¿Ya? Pero aquí quiero llegar sí ver esto. Puedo descargar en formato de documento de texto, en formato de OpenOffice, en formato WordPad, que es RTF, lo puedo guardar ya como PDF, e inclusive tengo la opción de guardarlo como un libro electrónico, en formato EPUB. ¿Ya? Para mandar por correo, le doy a la opción y se va a abrir acá una ventana, se va a desplegar, y vamos a colocar mi correo, ¿ya? Y acá, ojo con esto, chiquillos, y este es el último elemento importante que deben recordar. Fíjense que acá abajo, yo puedo no adjuntar al archivo o lo puedo adjuntar, por lo general. Si quiero mandar un correo a esta persona desde acá, es porque le quiero compartir el archivo. Fíjense en el formato. Si lo comparto en PDF, la persona no lo va a poder editar. Por lo tanto, si yo quiero que el profe me lo revise, quizás se lo puedo mandar como PDF, pero el profe no me va a poder borrar o cambiar nada. Quizás me conviene mandarlo como documento de Word o como texto enriquecido. No, probablemente sea esta la opción, ¿ya? O en PDF. Y me da la opción de que me mande una copia a mí para yo tener el respaldo, ¿ya? Por último, está la opción de compartir, que aparece ahí. Y aquí, por ejemplo, yo voy a colocarme a mí mismo, porque soy un egocéntrico. Mentira. Y aquí tengo la opción de poder ser un editor, de ser un comentarista o de ser un lector. Si elijo editor, la persona va a poder modificar todo, borrar todo, cambiar todo, etcétera, etcétera. Si lo coloco como comentarista, solamente va a poder hacer comentarios que están acá. Y si los coloco como lector, solamente va a poder leer el texto. ¿Ya? Voy a salirme acá. Aquí tengo la opción de generar un comentario, que por ejemplo los profes lo ocupamos harto para crear un comentario y colocarles, por ejemplo, excelente respuesta. Llegué al comentario del profesor. O al revés, nefasta respuesta. También puede ser. Y la opción de compartir también está acá. Y se despliega el mismo menú. ¿Ya? Chiquillos, en honor al tiempo, quedamos hasta acá. Sé que quedaron quizá algunos aspectos del procesador de texto que no logramos ver, ¿ya? Pero me quedo con que ojalá puedan revisar los apuntes, que al menos esos aspectos básicos del procesador les queden presentes y guardados en su disco duro, en su retina, ¿ya? Porque recuerden